Aristóteles es el discípulo de Platón. Nació en el año 384 en esta gira y murió en el año 322 en Calcis, que eran colonias de la gran ecúmene griega. Cuando cumplió 17 años, entró a la Academia de Platón en el año 367, donde permaneció 20 años hasta el año 347 a.C. Entonces, cuando muere Platón, Aristóteles pensaba que tal vez iba a heredar el puesto de rector de la academia, pero eso no fue así, entonces él comenzó su propio camino. Además, Aristóteles se había distanciado mucho de su maestro Platón en el aspecto filosófico, doctrinal. Recordemos que para Platón había dos mundos: el mundo sensible, que es el mundo de lo corpóreo, el mundo que podemos captar con los sentidos del cuerpo, y un mundo suprasensible, que está más allá de todo este mundo cambiante, que él llamaba mundo de las ideas. El mundo de las ideas se captaba con la dimensión intelectual del hombre, y estas ideas solo se podían contemplar. Para Platón, estas eran la verdadera realidad, el arjé de las cosas. En cambio, el mundo visible, el mundo concreto o corpóreo, era más bien falso, tenía una realidad ínfima, porque era cambiante. El movimiento era un signo de nada, de no ser para Platón. Ante esta perspectiva, Aristóteles hace un giro muy grande y dice que no existen dos mundos. No existe el mundo de las ideas, inteligible, y el mundo corpóreo, sensible, sino solamente una realidad. Y esta realidad, que está compuesta de materia sensible y de forma inteligible, es única, compuesta y total. También el ser humano no está compuesto de dos almas, un alma que se aloja en la cabeza, que es intelectual, y otra alma que está en el resto del cuerpo, como decía Platón, sino que para Aristóteles el ser humano es una unidad orgánica. Es un compuesto de alma y cuerpo, pero funciona como un todo y tiene una sola alma, que tiene las funciones vegetativa, sensitiva y también la intelectual, de la voluntad. Es decir, es materia y forma al mismo tiempo, es cuerpo y alma en una unidad perfectamente orgánica. Entonces, Aristóteles hace esta gran distinción de que el mundo real no está más allá de este, como decía Platón, sino que está en este mundo. Eso es lo que lo diferencia a primera vista de su gran maestro. Pero, ¿qué fue lo que hizo a Aristóteles distanciarse de Platón y establecer su propia síntesis sistemática? Bueno, fue el haber podido darse cuenta de algo genial, que el movimiento que vemos en el mundo no es algo que sea poco digno de la realidad, por decir así, sino que el movimiento es algo intrínseco de nuestra existencia. Las cosas se mueven y no por eso dejan de tener menos valor. Entonces, Aristóteles se aparta bastante de Parménides porque para Parménides el no ser era sinónimo de movimiento, o al revés. Lo que se mueve es porque es no ser, porque todo aquello que se mueve pasa de un modo de ser a otro, es decir, deja de ser algo y comienza a ser otra cosa. Por lo tanto, el no ser tendría que existir en caso que hubiese movimiento. Bueno, ¿y cómo soluciona este problema Aristóteles? Si es cierto de que las cosas se mueven, ¿cómo pueden ser reales? Para Platón esto se solucionaba diciendo que hay dos mundos. El mundo sensible no es real porque se mueve y es una copia,
de mala calidad del mundo de las ideas. Las ideas son aquellas que no se mueven, son eternas. Por ejemplo, la idea de caballo es eterna, siempre la idea de caballo será igual a sí misma y nunca dejará de existir. Pero en cambio en este mundo sensible los caballos nacen, crecen y se mueren. Y hay una multitud enorme de caballos, mientras que en el mundo de las ideas solamente hay una idea de caballo que es universal y eterna y es divina. Aristóteles dice que no es nada de eso. Existe la idea de caballo, existe la idea de casa, la idea de hombre, la idea de árbol, pero esas ideas no están en otro mundo, sino que están en este mundo concreto. Entonces lo que es real es este mundo en el que vivimos. Todo es realidad, todo es ente. Ente es lo que es real. Ese es el arjé para Aristóteles, que él llama sustancia. Entonces, ¿cómo se forma este mundo? Este mundo está compuesto de entes que se mueven. Es un ente móvil, una realidad móvil. Ahí está el arjé para Aristóteles. Es una realidad cambiante. ¿Y cómo logra explicar él que las cosas se mueven y son reales al mismo tiempo? Porque agrega otro elemento en su postura metafísica. No existe solamente la nada, el no ser y el ente. El no ser, en todo caso, no es de ninguna manera. Solamente hay un no ser relativo que había ya descubierto Platón. Por ejemplo, yo no soy Pedro, Pedro no es Pablo. Cada uno es lo que es y se diferencia de otro. Pero además de ese no ser relativo, hay también un no ser o un ser en potencia. Por ejemplo, existe la semilla de un pino, que puede ser esta semilla en acto. Una semilla es realmente una semilla perfecta, por eso acto es la perfección de una semilla. Pero si esta semilla se siembra y se comienza a transformar en una planta, está en potencia de convertirse en un gran árbol. Y ese es el nuevo, entre comillas, ser, la nueva realidad que descubre Aristóteles, el ser en potencia. Esto es una maravilla porque permite entonces descubrir que el movimiento es una realidad de algo cambiante porque está en potencia, se está transformando, se está acercando a una perfección cada vez mayor. Al agregar este elemento del no ser o el ser en potencia, tenemos entonces que es posible que esta sea la única realidad, una realidad que es cambiante, que pasa del ser en potencia al ser en acto o no ser todavía todo lo que se puede llegar a ser e ir cambiando progresivamente hacia una mayor perfección. Por eso entonces es que para Aristóteles las cosas están compuestas de forma y materia. Las cosas corpóreas, las cosas de este mundo sensible. ¿Y qué significa eso? Que la forma es la idea, es la esencia misma de las cosas, ¿no? Pero esa esencia, fíjense, ahora ya no está en un mundo más allá, sino que esa esencia o esa forma, sea de caballo, sea de hombre, sea de casa, sea de planta, ya está ahora en este mismo mundo. ¿Y cómo se concreta, cómo se hace real? Porque la forma está determinando una materia, está en una materia concreta. Por lo tanto, existen dos coprincipios en este mundo corpóreo. La materia, que puede ser materia prima, que es una materia indeterminada. Algo había dicho antiguamente Apeirón, ¿no es cierto?, el arjé de Anaximandro. Pero esta materia prima no puede ser por sí misma independientemente de una forma. Tiene que estar siempre actualizada por una esencia, por una forma concreta. Pero entonces tenemos que la materia prima da la explicación de por qué las cosas van cambiando sustancialmente. Por ejemplo, si yo tomo una silla de madera y la convierto
con distintos movimientos de artesanía, ¿no es cierto?, en una mesa, cambia sustancialmente, ¿no es cierto? Pero si yo a la silla la pinto solamente, cambia accidentalmente, cambia un poco, pero sigue la sustancia de silla. Pero si yo una silla la quemo o tomo un árbol y lo quemo, ahí ya no tenemos como resultado una silla quemada, sino que tenemos solamente ceniza. No tenemos un árbol quemado, sino que tenemos ceniza. Por lo tanto, hay un cambio sustancial. ¿Qué es lo que permanece entre la silla y la ceniza? Entre el árbol y la ceniza después del fuego, lo que permanece en ese cambio es la materia prima. También tenía el concepto de materia segunda, que es lo que generalmente en el lenguaje de la construcción se llama materia prima. Por ejemplo, si yo digo necesito para construir una muralla tal materia prima, ladrillos, arena, ripio, agua, cemento. Pero eso no es materia prima para Aristóteles, sino materia segunda. La materia prima es esa causa material totalmente indeterminada. La forma es la idea que se imprime en esa causa. Y quien coloca esa idea en las cosas materiales tiene que ser siempre una causa inteligente, una causa eficiente. Esto se nota, por ejemplo, en las cosas materiales. Por ejemplo, los automóviles que nosotros hemos fabricado, las bicicletas, toda la tecnología que existe hoy en día, la computación, etc., es algo que en parte es fruto, ¿no es cierto?, de la inteligencia humana, que ha logrado cambiar la materia de las cosas a esta maravilla que nosotros hoy día llamamos la tecnología. Pero esto es un fruto de la acción artificial del hombre. Nosotros ya estamos en este mundo natural que tiene formas maravillosas, plantas, animales, vemos los volcanes, los lagos, el océano, las estrellas. ¿Y de dónde vienen todas esas cosas? Bueno, Aristóteles no llegó a hablar de que existía un creador, no dijo que existe, como nosotros pensamos en el cristianismo, un Dios creador que hace todas las cosas. Pero sí dijo que todo lo que existe se va moviendo, se va transformando y va mejorando porque es atraído por una causa última o causa primera, motor inmóvil, que Aristóteles llama Dios. Entonces también tiene una concepción teológica acerca de este ser que nosotros llamamos Dios. Mucho más perfecta que la de Platón, porque recordemos que para Platón la divinidad era un conjunto de ideas, que todas se subsumían o llegaban a una idea en común y perfecta y superior, que es la idea de bien. Pero Platón tenía debajo de las ideas una teoría de que existe un demiurgo, es decir, un arquitecto o un artesano de la realidad que va formando las cosas del universo. Esta teoría no la toma Aristóteles, pero él concibe que Dios no es un demiurgo como un ser intermedio entre este mundo material y el mundo de las ideas, sino que Dios es un motor inmóvil, es un acto puro que no tiene potencia, no se mueve porque es pura perfección y hace que todas las demás cosas, las estrellas, los planetas y todo lo que existe en este mundo debajo de la luna, sea algo moviente, algo que va transformándose y cambiando hacia una mayor perfección. Entonces, ¿cuál es la causa última y el porqué y el para qué de todas las cosas? Es Dios. Esto es muy interesante, entre paréntesis, porque el nombre Aristóteles significa Aristos, que es el mejor, telos, que es propósito, fin, finalidad. Entonces, el mismo nombre de este gran filósofo indica lo que él pensaba profundamente en su doctrina filosófica, que las cosas tienen una causa, no se hacen por casualidad, por suerte, por azar, como decía Demócrito, sino que él sigue la teoría de Anaxágoras, quien había formulado una inteligencia que mueve este universo.
Pero entonces, ¿cuál es la causa de las causas? La principal causa es la causa final. Todas las cosas tienen un propósito. Y el mejor propósito de todos, el Aristótelos, de ahí viene el nombre de este filósofo, es llegar a Dios. Esto es una maravilla porque Aristóteles, a pesar de que vive en el siglo IV antes de Cristo, es un filósofo totalmente monoteísta. Existe un solo Dios, un solo ser, es aquel que es perfecto, que no cambia, que no se mueve, pero hace que todo se cambie y hace que todo se vaya perfeccionando.